Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traemos un nuevo vídeo dedicado al coleccionable de Salvat, Stonebringer. En este caso se trata de un número un tanto diferente a los que hemos estado pintando hasta ahora, ya que se compone de escenografía que perteneció en su momento al juego Underworld. Es cierto que esta escenografía es muy bonita, de hecho es una pena que Games Workshop no haya continuado haciendo escenografía de este tipo con ese estilo que me recuerda tanto a la calzada de los gigantes de Irlanda, no sé si la habéis visto, pero es muy parecido, ese rollo geológico mola un montón, pero no continuaron con esto, así que es verdad que esta escenografía se nos queda un poco corta. Yo la voy a utilizar como decoración en las partidas y para hacer las fotos que luego subo a Instagram, pero es verdad que en Age of Sigmar se me queda pequeño. Es casi un muro o un elemento interpuesto más que un elemento como tal, pero para otros juegos puede ser una escenografía muy chula. Si no fuera quizás porque tiene tantas calaveras, ya sabéis esa manía que tiene Games Workshop de ponerle calaveras a todo, nos vendría bien para juegos como pues Star Wars Legion, otros juegos de corte más futurista como puedan ser Stargrave. Bueno, hay que darle un ojo. En lo personal me ha gustado mucho pintarla, es verdad que no es especialmente complicada, vais a ver lo sencilla que es. Como pasa con toda la escenografía que pintaré y que he pintado en el canal, no tiene un nivel Battle Ready y un nivel Parade, va a ser todo directamente para el nivel Parade, porque es difícil parar en un punto intermedio, ya que vais a ver que nada más empezamos con un pincel seco genérico a toda la piedra, entonces si lo partimos queda raro, ¿vale? Así que hay un solo nivel de pintura, pero es muy sencillito. La única parte que va a ser un poco complicada, que le he metido un poquito más de nivel, va a ser ese afloramiento de minerales, que me recuerda mucho a los puntos de extracción de Monster Hunter. Es el único que le he metido un poquito más de trabajo por poneros un poco difícil en alguna parte. Echadle un ojo, a ver si os gusta cómo queda y me decís. Así que lo que vamos a hacer es empezar con un punto de vista genérico de cómo pintar todas esas pequeñas calaveritas y huesos que hay alrededor de todos los elementos y cómo pintar esa piedra, y luego vamos a ir elemento a elemento ya un poco más específico. El único que vamos a aglutinar en uno solo es la calavera esa demoníaca y la pila de huesos de magma, de lo que sea eso. La hemos puesto en un solo vídeo y vamos a ver cómo se pinta la calavera, porque se pinta igual, ¿vale? Vamos a hacerlo más largo de lo que ya ha salido. Vamos a ver el vídeo y me decís qué os parece. Comenzamos el pintado de estas miniaturas utilizando Basalt Grey a modo de pincel seco. Vamos a utilizar una brochita plana como la que estáis viendo. Esto es un tamaño mediano de las de Games Workshop. La idea es aplicarlo sobre toda la superficie rocosa que tienen cada uno de los elementos de escenografía que componen este fascículo. Hemos aplicado primero una imprimación marrón, ese marrón de AK que es bastante bonito. Lo utilizamos porque nos permite generar un sombreado, como veis no se tapa del todo, con ese tono marrón que va a ir bastante bien a la idea que le vamos a dar al final a nuestra escenografía. Aplicamos un segundo pincel seco, como estáis viendo, con este Medium Sea Grey también de acá. Como veis, de nuevo utilizamos la misma brocha. Vamos a intentar ceñirnos sobre todo a las aristas, a los bordes de cada uno de los elementos que la componen, y seguís viendo que queda un poquito del marrón de la imprimación. Como veis, ya juega con un contraste muy bueno, muy bonito, que le da más matices que un simple negro. Terminamos esta serie de pinceles secos con Rock Grey. Como veis, se genera un contraste bastante bueno. Y estos pasos los tenéis que ir aplicando a todos los elementos. Aquí solo os enseño este por no hacerlo repetitivo, pero como veis se marcan muy bien todos los contornos de los diferentes elementos geométricos que componen esta morfología geológica que tiene esta escenografía. No os preocupéis mucho si pintáis zonas adyacentes en este caso, porque la idea es hacer un pincel seco genérico. Por eso os decía que no haremos un nivel Battle Ready y un Parade, iremos directamente a un pintado tradicional y así podéis ver cómo se hace. Como veis, hemos generado una serie de volúmenes que ahora vamos a unificar en el siguiente paso. Vamos a utilizar una dilución de Burnt Moss, este color de Speed Paint de Army Painter. Lo vamos a diluir en una proporción de 1 del color con unas 6 de contrast medium, ¿vale? Se lo vamos a aplicar sobre toda la superficie y nos va a permitir unificar los tonos y darle más profundidad al pintado que estamos dando. El efecto final es muy bueno en conjunto con ese sombreado marrón, con esas luces que hemos generado con los pinceles secos.
va a dar un acabado genial, muy bonito, y vais a ver cómo contrasta con los diferentes elementos que componen cada uno de los elementos de escenografía, ya sean los huesos como los propios de cada uno. Vamos a aplicar este tono de acá a todos los huesecillos que componen los diferentes elementos de nuestras piezas de escenografía. Es un poco más pesado porque hay que ir pintando cada una de las calaveras y huesecillos, pero os recomiendo que seáis detallistas en esta parte, que los cubráis bastante bien, que sea homogénea la capa que estáis dando para que el efecto final sea mucho más profesional, mucho más bonito. Una vez seco, vamos a aplicar saco de huesos de Vallejo Express sobre cada uno de los huesos que hemos pintado. Ya hemos generado una volumetría bastante buena, pero será más adelante cuando consigamos generar el efecto final al iluminarlo. Es un poco los mismos pasos que dimos al pintar los esqueletos de Kenry en unos vídeos hace unas semanitas. Vamos a iluminar cada uno de estos huesos con Grimy Grey de acá. La idea es que, como estáis viendo en el vídeo, nos ciñamos a dientes, a cada uno de los elementos, sobre todo de las cejas, la nariz, la mandíbula, que las defináis bastante bien e intentéis dejar ese sombreado que hemos conseguido en el paso previo. Sé que puede ser un poco tedioso, pero bueno, pensad que hemos ahorrado mucho tiempo en el primer paso con los pinceles secos, pues ahora, bueno, equilibramos un poco la balanza al hacer esta iluminación. Terminamos con una última iluminación con off-white, simplemente son punteados en las zonas que sobresalen más de cada uno de los elementos. Pues igual, nos ceñimos a la nariz, la cuenca de los ojos, los dientecitos. Puede pareceros que para un elemento de escenografía es mucho detalle, pero os lo recomiendo porque al final la mesa de juego va a quedar espectacular. Es verdad que yo lo voy a usar para fotos, pero aún así en la mesa quedaría genial. Comenzamos con esta calavera demoníaca. Vamos a aplicar saco de huesos tras haberla imprimado por separado con ese blanco hueso de Vallejo. La idea es que impriméis estos elementos sin pegarlos en toda la superficie rocosa para así podamos hacer el pincel seco sin mancharlos. Además, esto lo imprimamos en otro tono y sí nos permite jugar con lavados, con contras, etc. Como veis, hemos cogido un pincel bastante grueso, este creo que es un 3, un 4, y estamos aplicando una capa generosa por toda su superficie. No obstante, tenemos cuidado y quitamos todas esas aglomeraciones que se nos pueden hacer, esas acumulaciones de líquido. Intentamos que quede bastante homogéneo. Vamos a aumentar un poco la velocidad para que veáis cómo limpiamos toda la superficie con Decomposite Flex. Vamos a generar un hueso más limpio. Este proceso es el mismo que haríamos en el elemento que son una pila de huesos, que es como un cráneo de dragón y demás. Vamos a verlo solo en este, ya que sería lo mismo y un poco repetitivo. Es cierto que podéis jugar con diferentes tonos de hueso. Por ejemplo, yo a la otra superficie, a la que es una cabeza de dragón y un costillar, lo he pintado de manera similar a las calaveritas que os he enseñado en el paso anterior. Así genero dos tipos de huesos totalmente diferentes. Este va a ser un poco más oscuro y el otro va a ser más clarito. Como veis, limpiamos todas las zonas, jugando a dejar todos esos recovecos que nos ha generado los lavados primeros. Ahora vamos a perfilar, a delimitar todas las zonas que componen este hueso con Grimy Grey. Como veis, es diferente a como lo hemos hecho con las calaveras y huesecillos que había alrededor. En este caso, no estamos pintando toda la superficie, simplemente estamos perfilando cada una de las áreas para jugar con ese primer tono que hemos dado limpiando toda la calavera. Terminamos el pintado de esta calavera, su iluminación con off-white. Nos vamos a ceñir a los puntos máximos de luz. Es en este momento cuando, como siempre, podemos jugar a hacer alguna pequeña línea, como rayones, como si fuesen arañazos en el hueso para dar un poquito más de profundidad. Es un poco al gusto, pero puede quedar bastante bien, sobre todo la parte plana de atrás. Para diferenciar un poco el tono del hueso de los cuernos, vamos a hacer un lavado de piel noble con contrast medium en una proporción de 1:8 y aplicárselo por toda la superficie de este hueso y lo hacemos un poquito más oscuro solo en los cuernos.
En el caso de la pila de huesos no lo he hecho así, lo que he hecho es iluminarlo de la manera tradicional. Así hacemos diferentes huesos como os estaba comentando. Con esta pila de huesos, con este montón de huesos, simplemente quiero hacer un pequeño recordatorio de que pintéis, como estáis viendo, los elementos por separado. Va a ser más fácil si hacéis esto, es decir, si pintáis primero la parte de la costilla, la parte de la cabeza y luego lo unís todo, porque así no vais a manchar todo ese trabajo que hemos hecho con el pincel seco y os va a permitir hacer el pincel seco sin ningún tipo de problema. Si lo dejamos todo pegado, el pintado va a ser infernal. Así que hasta aquí llegamos con esta pequeña apreciación de este elemento. Como siempre, recordaros que por aquí, aparte del botón de seguirnos, el de la campanita para que os recuerde YouTube que hemos sacado un nuevo vídeo, me gusta y comentarios, tenemos una nueva opción que es una suscripción premium. Pagando 1,99 ayudáis al canal, me ayudáis a mí a conseguir más materiales y mejorar poco a poco la calidad de todo lo que vamos viendo. Así quiero dar las gracias ya a los miembros premium que hasta ahora se han unido a nuestro canal este mes. Es así que quiero dar las gracias a Asterio Salas, Tomás Robledo, a Álvaro, a Ana Fernández y a José Rojo. Muchas gracias a todos vosotros por colaborar con este canal. De aquí os mando un fuerte abrazo y por supuesto un abrazo para todos los que estáis viendo el vídeo. Seguimos con él, espero que os esté gustando. Vamos a empezar aplicando una capa de magenta sobre toda la superficie de cada uno de los cristales que componen la pieza de este elemento. Hemos optado por este color porque queremos subirlo hacia unos tonos rosados, un poco diferentes de lo que nos propone la imagen, que va hacia amarillos, pero como ya vamos a pintar una parte de amarilla, que son esos fuegos, hemos decidido utilizar este color. Como veis, ahora vamos a mezclarlo con un poquito de rosa pulpo de Vallejo para empezar con las iluminaciones. Primero os recomiendo que defináis cada una de las aristas que lo componen y luego poco a poco vayamos iluminando cada una de esas caras que componen estas gemas. Es verdad que es un trabajo un poco más largo, quizás es el elemento con más trabajo de todos, pero el acabado es muy bonito. Como veis, lo que vamos a hacer es hacer un degradado de color siempre hacia la zona más cenital de cada una de las caras, dejando ese sombreado abajo para generar aún más volumen. Al dejar la parte oscura de abajo y la parte más luminosa de arriba, se nos genera ese efecto de gema, le va a dar mucho volumen esa oscuridad en la parte inferior y poco a poco vamos a ir aumentando la luminosidad de la parte cenital. Es muy importante la dilución. Ahora ya con rosa pulpo sin mezclar, continuamos aumentando esta iluminación de cada una de las caras de este afloramiento cristalino. La idea es hacer un degradado, como siempre os cuento. Para hacer un degradado es importante que el pincel esté en buen estado y que la dilución sea correcta. Recordad una textura similar a la de la leche. Es importante también que recordemos que un degradado es un poco lo que sería similar a una pirámide de corte azteca, es decir, cada vez que vamos subiendo un color es como si subiéramos un peldaño de esa pirámide, es decir, cada vez la superficie va a ser un poquito más pequeña, como estáis viendo aquí. Es importante también aquí que juguéis con esas líneas, como suelo hacer yo. Es verdad que yo pinto muchas líneas, me gusta bastante, no soy muy homogéneo en el trazo, es quizás una característica mía que me gusta bastante, y en este caso queda bastante bien porque al final parecen esos rayajos, esas líneas propias de este tipo de minerales. Así que en este caso la característica de mi pintado me ayuda a mi favor a pintar este tipo de elementos. Espero que os guste cómo vamos subiendo los tonos. Ya sabéis, vamos a subir hacia un tono muy clarito, muy blanco, por contraste con esos magentas que hemos dado al inicio, aunque posteriormente incidiremos en las sombras. Subimos aún más un poquito ese tono con pastel violet. Como veis, vamos a incidir sobre todo en los vértices más cenitales. Aquí ya cortamos bastante la luz. Vamos a enmarcar primero ese vértice, delimitar cada una de las luces y luego las vamos a ir trabajando. Ya os digo, es un trabajo bastante largo, no quiero engañar a nadie, pero el resultado merece la pena. Es un elemento de escenografía muy bonito, posiblemente único en la mesa, así que ¿por qué no dedicarle un poco de trabajo? Es el momento de, como veis, hacer pequeños arañazos y líneas ya más pensadas para generar ese efecto de cristal que estábamos hablando durante el vídeo.
con Off-White vamos a hacer la última luz, ya ciñéndonos casi exclusivamente a las partes más cenitales. Es importante que nos demos cuenta que tenemos que hacer este trabajo en cada una de las gemas, en cada una de las caras y cada una de las partes de la geometría que tiene este elemento. Ya os digo, es el que más tiempo me ha llevado de todos los elementos de este fascículo, pero también tengo que deciros que es mi preferido sin ninguna duda. Es cierto que también le he metido más trabajo porque me apetecía hacer una miniatura un poco más elaborada para que veáis, bueno, otros tipos de técnicas, así que espero que lo practiquéis. Y acabamos el pintado de este elemento simplemente marcando un poquito más esas sombras con magenta muy diluido, es el mismo que hemos utilizado en la capa base, pues ahora vamos a diluir una proporción 1:8 con agua limpia y vamos a marcar las sombras. Es un poco parecido este trabajo a lo que estaríamos haciendo en una espada de energía, para que os hagáis una idea, os sirve también para practicar ese tipo de elementos. Este pozo ácido es bastante sencillo de pintar, simplemente vamos a empezar con una capa de verde oscuro de Vallejo Model Color, es la nueva versión de estas pinturas que le están cambiando últimamente, la verdad que me ha gustado bastante, cubre muy bien, es súper mate y los colores son muy bonitos, así que he utilizado este verde para ir probando un poquito. Subimos un poco la iluminación con verde lima también de esta nueva versión de las Vallejo Model Color, primero marcamos cada una de las burbujas que componen el elemento y luego vamos a ir ya pintando el interior. Como veis, juego a hacer líneas, a no tapar las zonas que delimitan cada uno de los elementos para que en pasos posteriores queden aún marcados. Si jugáis a hacer estas líneas que estoy haciendo yo, también dará la sensación de un líquido en movimiento en conjunto con los pasos que haremos más adelante. Es importante que tengáis mucho cuidado de no pintar las zonas adyacentes, pues se estropearía el efecto que estamos buscando. Ahora sí, con Warp Lighting de Games Workshop mezclado en una proporción de 1:4 con Contrast Medium, vamos a pasarlo por toda la superficie de este pozo para generar una capa más homogénea de verde, que se marquen aún más todos los contornos y nos dé ese matiz que tiene este color tan bonito. Es el momento de hacer una iluminación con verde lima de Vallejo Model Color, el que hemos utilizado antes, pero como veis lo que estamos haciendo es puntearlo. Vamos a hacer muchos puntitos por la superficie para darle esa sensación de una sustancia líquida peligrosa, ¿vale? Esos puntitos le va a dar mucha textura, es una manera diferente de pintar esta superficie, no solo a líneas, degradados, para que veáis que muchas técnicas pueden ser utilizadas en diferentes superficies. Volvemos a seguir aumentando la iluminación, en este caso con el amarillo-verde, también de esta nueva tirada de Vallejo Model Color, y de nuevo volvemos a hacer pequeños puntitos. En este caso creo que se ve bastante bien cómo jugamos con esta técnica para marcar esa superficie plana, que por otro lado sería bastante aburrida de pintar, y en este caso conseguimos sacarle un poquito más de jugo. Es cierto que podríamos haber utilizado efectos de aguas tranquilas y demás, pero hemos decidido usar solo pintura. Terminamos el pintado de este pozo haciendo una última iluminación con Pastel Yellow, que le va a dar a un aspecto más verdoso tóxico, y creo que en conjunto nos va a dejar un elemento muy bonito y que va a destacar también mucho en la mesa gracias a esos colores que rompen un poco la homogeneidad de tanto gris. Vamos con las fauces devoradoras, quizás el elemento que más pesado se me ha hecho de todos, un poco porque el montaje era casi obligatorio en su totalidad. Vamos a empezar pintando todo el interior y el exterior con medium rust de esa boquita. Una vez se haya secado, vamos a hacer un lavado de toda esta superficie con Carmine Down de AK Deep Shade para marcar un poco esas sombras. Ya os digo, el tener que haber montado todo porque era obligatorio, porque el montaje de estos tentáculos es horrendo, y además necesitaba fusionar el punto donde se unía para que no se viera la intersección, ha hecho que el pintado sea un poquito más pesado. Es quizás el elemento que más me ha costado de pintar, simplemente por ese detalle. Una vez seco, volvemos al medium rust
para iluminar las zonas. Simplemente vamos a delimitar cada una de las áreas, así no tapamos tanto el efecto que nos ha dejado ese Calming Down sobre el color base. Como os digo, aquí el único problema va a ser que al tener que tener los tentáculos montados os dé un poquito más de problemas al pintar. Iluminamos un poquito todo este interior y exterior de esa boca con este tono de acá. Es una pena que este elemento no haya sido un poquito más grande, porque habría sido genial para juegos como Star Wars Legión, y creo que todos sabréis por qué. Con una mezcla de Radiant Flesh y Pastel Yellow vamos a hacer la última iluminación de esta boca tan extraña. Como veis, queda muy vivo en ese tono pastel tan bonito que hemos conseguido hacia el final, que ha generado un contraste bastante interesante con lo que son las piedras. Vamos ahora con los tentáculos a darle un tonito más rosado. Va a llevar un paso a paso similar al inicio que ese cristal que hemos pintado anteriormente, aplicando este tono magenta de acá que tanto me gusta. Vamos a sombrear todo ese interior de la boca y el exterior, toda la parte que sería carne, con esta mezcla de contrast. Mientras tanto, vamos a ir iluminando cada uno de los tentáculos con un poco de rosa pulpo. La idea es que pintéis su superficie, pero dejéis las pequeñas líneas de intersección entre cada uno de los dobleces de estos tentáculos para intentar ir generándole algo de volumen a una pieza que es un poquito bastante sosa. Una vez esté seco, vamos a aplicar esta mezcla de Volupus Pink con Contrast Medium que todavía habíamos dado al resto de la boca. Se lo vamos a aplicar por los tentáculos para intentar generar un poquito más de volumen, un poquito más de matices, en lo que yo os digo que es quizás el elemento más aburrido. Una vez seco, con rosa pulpo, vamos a volver a marcar las zonas, pero ya ciñéndonos a los puntos que más se han destacado gracias al lavado. Volvemos al Luminous Flesh para ir marcando cada vez más esos puntos de luz, esos dobleces, esos anillos casi que se forman en los tentáculos. Como os digo, es quizás la parte un poquito más pesada, incluso por encima del cristal. El cristal es entretenido de pintar, aunque es largo, esta parte es un poquito más pesada. Con una mezcla de anterior color con Pastel Yellow vamos a concluir el pintado de estos tentáculos. Como veis, al final el acabado es bastante bonito, pero tiene mucho trabajo por el hecho de que al final el tentáculo es un cilindro y los cilindros suelen ser bastante pesados de pintar. Yo me he buscado un poco de triquiñuela aplicándole lavados para generar unos volúmenes muy marcados y poder aprovecharlos para pintar esos dobleces. Cada uno de los colmillitos y de las uñas vamos a pintarlos con Ocean Blue. Y mezclando este tono con un poco de verde lima, vamos a jugar a la primera iluminación, rompiendo un poco el esquema al hacer ese azul verdoso. Para el toque final de esta parte, simplemente mezclarlo con un poquito de Pastel Yellow y hacer los últimos perfilados de cada uno de los colmillos y uñas que tiene esta boca. Para pintar la chimenea volcánica, lo primero que tenemos que hacer es pintar toda esa tierra, que es el único elemento que tiene tierra alrededor. Hemos decidido aplicar Rhinox Hide de Games Workshop por toda la superficie de esta zona. Tened mucho cuidado al pintar todo esto, no pintéis los elementos geológicos que ya habíamos pintado en el primer paso. Es el momento de aplicar un pincel seco de Tan Earth de acá por toda la superficie. De nuevo, tened cuidadillo de no pintar los elementos de alrededor. Como veis, yo esas fumarolas, bueno, tiene un poquito de fuego y demás, no las he pegado con el objeto de pintar por separado estos elementos y después integrarlos en el momento ya casi final, ¿de acuerdo? Es lo que habéis ido viendo un poquito a lo largo de todo el pintado de estos elementos. Ha habido partes que he pintado por separado. No lo suelo hacer, pero es cierto que en la escenografía sí que es más interesante para poder pintarlo por todos los lados. Concluid el pintado de esta tierra simplemente con un pincel seco de Vampiric Flesh, ¿de acuerdo? Vamos a aplicárselo por toda la superficie. Como veis, no tengáis miedo de pintar lo que sí que es hueso, porque lo vamos a pintar en el siguiente paso.
Como en casos anteriores, pintad cada uno de los huesos con este tono de acá, con buff. Y una vez seco, aplicar saco de huesos de Vallejo Express sobre toda la superficie de estos huesos, de estas calaveras que han estado plagando todos nuestros elementos de escenografía. Quizás demasiados huesos para mi gusto, pero están bonitos. Mientras tanto, mientras se va secando, irte aplicando Mice Yellow por la parte inferior de cada una de las fumarolas para pintar ese fuego que conforma la parte inferior. Recordad que el resto de huesos simplemente los vas a tener que ir pintando como vimos en los primeros pasos. Por eso no vamos a repetir el proceso ahora y nos vamos a centrar en este elemento. Una vez seco el amarillo, vamos a pintar la parte superior con este Poppy Red de Speed Paint, que me ha gustado bastante. Intentad hacer así dos zonas muy marcadas, amarillo y rojo, y posteriormente las vamos a fusionar. No tengáis problema en pintar el humo de alrededor porque luego lo corregiremos. Vamos a fusionar las zonas medias con Magma Drop Flame de Games Workshop. Como veis, lo que hago es que parto desde el rojo y llego a manchar un poquito el amarillo. Una vez está todo seco, vamos a coger Light Rust, lo vamos a diluir mucho, vamos a hacer una dilución 1,8 y vamos a fundir todas las zonas para generar esa transición del tono. Es decir, lo vamos a aplicar por toda la superficie, desde el naranja que habíamos dado con el Magma Drop hasta la parte casi superior roja. Una vez está seco, simplemente aplicamos un pincel seco de Light Orange por toda la superficie de estos fuegos de las fumarolas. Un posterior pincel seco de amarillo soleado nos va a permitir marcar y así este fuego y vais a ver cómo queda un efecto muy bonito en los pasos finales. Es ahora con Magma Drop Flame diluido con Contrast Medium, un 1,8 más o menos, cuando fusionamos todos los tonos y como veis nos queda ese efecto fuego de una manera muy sencilla, muy rápida y sin complicarnos la existencia. Para pintar el humo vamos a empezar aplicando una capa de grafito por todo lo que es la superficie de humo. Es importante tener mucho cuidado de no manchar el fuego que hemos pintado. Vamos a hacer un primer pincel seco de Sky Gray por toda la superficie del humo para hacer un marcaje muy forzado de estos volúmenes y aprovecharlo en los siguientes pasos que vais a ir viendo que vamos haciendo. Vamos a aplicar Sky Gray pero muy diluido, una dilución 1,8 con agua limpia por toda la superficie. Lo que va a hacer es que se va a meter por los recovecos pero no lo va a tapar del todo y nos va a generar ese efecto que estáis viendo. Va a fundir un poquito más ese pincel seco que hemos hecho en la parte anterior pero nos va a dejar el gris de las primeras capas. Con un pincel seco adicional de Off-White habremos terminado y vais a ver lo bien que queda este humo. Hemos llegado al final de este vídeo. Como veis, no ha sido muy complicado, quizás la parte más elaborada han sido los cristales, pero es cierto que os va a llevar un poquito de tiempo porque tenéis muchos pasitos, hay que dar muchos lavados y al final son muchos colores diferentes, pero es muy sencillo de pintar, ¿vale? Vamos a ver qué tal nos ha quedado, me decís, vamos a ir poniendo uno a uno para que los veáis y valoramos qué tal el conjunto.
Como veis, han quedado muy bonitos, en conjunto la verdad es que quedan muy bien. Ya os digo, es una pena que no haya más elementos de este tipo para hacer una mesa de juego con esta estética, porque habría quedado genial. Desde aquí dejo mi idea para Games Workshop, para Salvat, de que en algún momento, estoy seguro que no soy el único que lo ha pensado, un coleccionable dedicado solo al contenido de Underworlds sería una locura. Imaginad un coleccionable en que cada número fuera una banda, las cartas, tableros, todo lo que podría haber, va a dar para 80 números y más. Yo creo que sería el coleccionable con más éxito que se ha hecho, pero ¿qué sabré? Espero que os haya gustado el vídeo, me ha parecido muy entretenido, muy divertido, algo totalmente diferente. Sin más, daros las gracias por estar en un nuevo vídeo más de Unleash the Brasses. Ya sabéis que nos podéis seguir también en Instagram, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, TikToks, comentamos un poco cosas, me podéis escribir, intentamos contestar siempre que podamos. Así que, sin más, os emplazo al nuevo vídeo que dentro de poquito tendréis. A ver si podemos terminar una cosita y os subo un vídeo que creo que os va a molar. Sin más, deciros que pintéis, juguéis, leáis, pero sobre todo disfrutéis de este maravilloso hobby. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y un saludo y un beso.